salario mínimo, los aranceles que se bajan para abaratar el precio de las tarifas del transporte y el sistema de reprogramación crediticia. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Anoche o ayer, en todo caso, una jornada maratónica. Ministros de Estado reunidos con la Central Obrera Boliviana durante todo el día prácticamente, llegando a un acuerdo, la abrogación del decreto 5503, manteniendo algunos de los artículos, uno de ellos, el levantamiento de la subvención de los hidrocarburos, los bonos, entre otros. Y posteriormente la redacción de un nuevo decreto supremo, el 5516, que debía ser elaborado con sectores sociales, según el acuerdo. A lo que surgieron las voces ya de algunas organizaciones sociales indicando que se estaba incumpliendo aquello porque no habían sido convocadas para la elaboración de dicho decreto. La Central Obrera Boliviana en emergencia indicaban que se mantenía, tomando en cuenta que no veían la abrogación del 5503, no se los convocó para la elaboración del 5515 y tampoco veían ya publicado en la Gaceta aquel decreto supremo que era parte del acuerdo. Estas son imágenes precisamente del momento en el que se llegaba a este acuerdo ayer en la Ciudad del Alto, Central Obrera Boliviana y ministros de Estado. En la noche el presidente Rodrigo Paz también daba un mensaje al respecto. Bueno, y evidentemente este decreto que debía ser publicado en la Gaceta Oficial, el 5516, cuenta con 33 artículos que serían los que se habrían redactado y que evidentemente diferentes sectores, como bien lo decía Gerardo, estarían aguardando la socialización de los mismos. Las autoridades, o en todo caso el ministro de la Presidencia, hoy al mediodía, tras una reunión de gabinete, salía a dar la información a todo el país sobre el decreto 5516. Contacto con nuestro compañero Rudy Espinosa, que está con el dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, el señor José Luis Álvarez. Rudy, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. En este momento nos encontramos precisamente con el profesor Julio César Álvarez, representante del Magisterio Urbano, para conocer sobre todo lo que es el parecer de lo que es el gremio acerca de esta abrogación del decreto 5503 y todo el movimiento que ha generado, tanto político así como también con las bases. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, el Magisterio paceño ya ha dado lectura al decreto 5516, que es, en resumen, copia y pega de los capítulos referentes, primero al problema de la reglamentación que tenía el decreto 5503 referente a la política de los combustibles y también referente al problema de lo que se llama la cuestión arancelaria, como también tributaria, y en la política salarial. En la política salarial se mantiene esa política orientada, en primer lugar, a recortar el presupuesto educativo a través de un plan de racionalización, que en los hechos ya se está traduciendo en los lugares alejados, como Apolo, Ixiamas, la disminución o la eliminación del bono de zona y de zona en lugares tan alejados como son Apolo, Ixiamas. Pero también se está traduciendo, hay una réplica del artículo 109, donde establece en forma arbitraria que los sueldos y salarios del magisterio, de los empleados públicos, quedan totalmente congelados. Por esta situación, el magisterio ha decidido exigir a la Central Obrera Boliviana a incorporarse otra vez a la lucha para exigir el incremento salarial y frenar lo que se llama el recorte presupuestario de educación. Por esa situación, el día miércoles ya nos vamos a movilizar. Buenísimo, profesor. Gerardo, por favor, te vamos a escuchar precisamente desde estudio para saber si tenemos alguna pregunta acerca de lo que es también de todo este movimiento que se ha generado tanto con el 5503, así como también con el nuevo decreto 5516. El profesor te va a escuchar y atender las preguntas. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo los saluda. Nos preocupa lo que estamos escuchando. Esta movilización del día miércoles va a ser solamente del sector del magisterio. ¿Han recibido ya una respuesta de la Central Obrera para lo que se pretende hacer, este pedido que tienen?
La Central Obrera Boliviana se ha comprometido a continuar en la lucha cuando el gobierno no resuelve el problema salarial de todos los afiliados de la COF y principalmente del magisterio, porque el magisterio es uno de los sectores peores pagados. Y en esa medida, cuando se mantiene el problema de el congelamiento de sueldos y salarios, esto no solo afecta al magisterio urbano, también al magisterio rural, también a aquellos sectores que apenas ganan 100 o 150 bolivianos por encima de los 3.300 que ha establecido como mínimo nacional. Pero también afecta el hecho de aquellos trabajadores que ahora ese incremento salarial lo han de tener que discutir individualmente entre el trabajador y el empresario. Por esa situación, la COF tiene que estar a la cabeza para luchar por el incremento salarial, por un sueldo que nos permita cubrir todas nuestras necesidades, como es el sueldo de acuerdo a la canasta familiar. Por esa situación, reitero, quien está empezando a echar otra vez gasolina al fuego es el gobierno, al no haber resuelto este problema del salario con referencia al problema del sector del magisterio. Estos detalles, con todo lo que nos explica, ¿se han debatido precisamente en el diálogo de ayer, profesor? Eso es lo que hemos cuestionado y lo que indican que en el diálogo había el hecho del incremento salarial para los sectores del magisterio, pero que en forma sucia el gobierno pretende mantener esas políticas con la intención de seguir. Primero, han elevado el costo de vida con la elevación de la gasolina. Ya nuestro salario se había devaluado durante el gobierno de Arce, por eso nosotros marchábamos por el incremento salarial, y con el gobierno de Paz Pereira disminuyen más el poder adquisitivo de nuestro salario y para el colmo anuncian que va a haber congelamiento de sueldos, cuando incluso anuncian que de aquí a 6 meses otra vez va a subir el precio de la gasolina. En esa medida nosotros reiteramos, el gobierno está declarando la guerra al magisterio y obviamente vamos a obligar a que la COF, así como hemos marchado con ellos, se ponga a la cabeza de nuestro sector para que se resuelva el problema económico y salarial de los trabajadores. Porque tendríamos que entender, profesor, que si COP y gobierno ayer se daban la mano y firmaban el acuerdo, es porque todos los puntos en ese documento estaban consensuados en ese diálogo, en ese encuentro. Si no está esto que usted nos está explicando, entonces sería más responsabilidad de los dirigentes de la COP que encabezaron este diálogo por no incluir aquello. Gerardo, se había quedado en el convenio que todos los puntos del nuevo decreto tenían que ser consensuados con la Central Obrera Boliviana. Durante toda la mañana y la tarde, a eso de las 5 de la tarde nos hemos retirado y no había llegado ni un artículo para consensuar. Rompiendo esa parte del acuerdo, el gobierno ha publicado el decreto sin ninguna revisión, sin ningún análisis en el ampliado de la Central Obrera Boliviana. Entonces, ¿quién está rompiendo el acuerdo y el convenio? Es el gobierno, porque en el acta mismo dice que el nuevo decreto será elaborado y consensuado con los sectores movilizados. Por esa situación, reiteramos, quien está incumpliendo esta normativa es fundamentalmente el gobierno. Entonces, profesor, adelante. Si hubiera alguna convocatoria de diálogo, ¿el magisterio está dispuesto a poder acudir? Sí, tiene que resolverse dentro del marco de la unidad de todos el problema del salario. Y reitero, desafío a cualquier miembro del Ministerio de Educación, de Economía, que compruebe si el sueldo de un maestro es totalmente elevado, ¿sí? El promedio salarial de un maestro es alrededor de 4.500. Estoy hablando entre el promedio de la categoría más baja con la categoría más elevada. Estamos hablando de un maestro, por ejemplo, que gana que gana 68 horas, que es más del 60% entre los maestros de primaria y del nivel inicial. Entonces los sueldos son bajísimos. Por esa situación, reiteramos, quien está iniciando el conflicto es el gobierno. Profesor, y en esas condiciones, ¿qué garantía hay de iniciar las clases?
A ver, por un lado la garantía de iniciar las clases y por otro lado lo que ha vivido la población, porque celebraba el acuerdo que se firmaba ayer, eso queda en un espejismo simplemente. Estamos hablando, por lo que decía, que desde el miércoles podrían volver las movilizaciones, podrían volver los bloqueos. Nosotros como magisterio vamos a solicitar que continúe la movilización. Reitero, lo menos que debiera haber hecho, se ha llegado a un consenso, donde creemos incluso equivocada esa posición, de aceptar el gasolinazo. Pero el hecho de aceptar o de que el gobierno en forma burlona implemente el congelamiento de sueldos y salarios hace que tengamos que volver a las calles. Y reiteramos, el magisterio paceño ha estado movilizado durante el gobierno de Arce y durante el gobierno de Evo Morales y también de Yanine Áñez, por este problema capital de más presupuesto para la educación y también por el incremento salarial. Profesor, me preocupa lo que me acaba de decir. Estamos a 2 semanas aproximadamente del inicio de clases en esta gestión 2026. ¿Cuál va a ser la postura que tendrá el magisterio con esto? El día miércoles ya nos estamos movilizando otra vez. Sí, estamos convocando a las 9 de la mañana a todo el magisterio. También estamos invitando a los colegas rurales porque el problema es un problema del sector, que no podemos cruzarnos de brazos cuando no hay el incremento salarial. Y reitero, si se ha aceptado el problema del gasolinazo, lo menos que debiera hacer el gobierno es dar un incremento salarial a los sectores que dependemos de un ingreso mensual. Así como nosotros no vamos a recibir un incremento salarial, el compañero gremial, comerciante, tampoco va a tener capacidad de venta porque está disminuyendo el poder adquisitivo del mercado. Y eso termina obviamente paralizando el propio dinamismo de la economía. Por esa situación, reitero, ¿quién está burlando el acuerdo que debiera ser discutido cada punto, manteniendo este criterio de eliminar la subvención? Es el gobierno? Por esa situación se va a obligar obviamente a reavivar esos bloqueos que todavía se mantienen en la carretera. Profesor, ¿qué sucedería si la Central Obrera Boliviana acepta este nuevo decreto, mantiene el acuerdo con el gobierno sin que se hayan incluido estos detalles que nos daba al principio? ¿El magisterio saldría a movilizaciones de manera independiente? Sí, y sería una pena que la Central Obrera Boliviana, la nueva directiva, no la COP, sino la directiva, ignore este pedido de un sector que ha estado movilizado junto con todos ellos. Bueno, ahí estamos escuchando, profesor, y tal vez para quedarnos con esto, ¿verdad? Atentos o dispuestos a poder asistir a convocatorias de diálogo, pero sí o sí las movilizaciones van a arrancar el próximo miércoles, al menos el magisterio. Hoy me parece también vi una movilización. ¿Qué características tendrán las mismas? ¿Nuevamente instalarse algún piquete de huelga? ¿Solo movilizaciones en las calles? ¿Qué características tendrán? Vamos a empezar con marchas y movilizaciones callejeras en forma lenta dentro del centro, para empezar, y luego vamos a variar de acuerdo a la incorporación de los sectores asalariados y también de los maestros que están pidiendo el incremento salarial. Profesor Álvarez, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias, Luciana, y agradecer otra vez, Gerardo. Que le vaya muy bien. En ese sentido nos sentimos decepcionados y defraudados, porque prácticamente teníamos que tener una comisión para discutir y analizar de manera puntual todos estos artículos referidos. Nosotros lo vemos como un tema de incumplimiento al acta que se ha firmado ayer. Esperemos de que, convoque de una buena vez en el transcurso de las horas el gobierno para que la comisión que se ha conformado de la Central Obrera Boliviana asista a esa mesa de trabajo. No podemos ser irresponsables porque hay muchos puntos específicos que hay que tocar. En ese sentido tenemos que ser parte de la decisión para que se promulgue ese decreto. No podemos jugar con los intereses del pueblo movilizado que en este momento está molesto. Tiene que absorber y tiene que aprobarse o promulgar. Y al mismo tiempo ese mismo decreto tiene que abrogar al otro decreto, ¿no? O sea, como alguien decía, decreto mata decreto.
Y todo lo que está sucediendo, Gerardo, claro que amerita un análisis y por eso hemos convocado a Marcelo Arequipa, que ya está en contacto con nosotros. Marcelo, buenas noches. Hola Luciana, hola Gerardo, buenas noches. Un gusto. Antes de que empieces con tu análisis, Marcelo, permíteme que te voy a hacer escuchar las últimas declaraciones del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Creo que es imposible avanzar como país si no dialogamos y si no confiamos unos en los otros. Este decreto 5516 abroga el decreto 5503, que era la demanda de todos los sectores movilizados. Se habían adicionado una serie de temas para el sector productivo que generaron cierta susceptibilidad en términos del rango que necesitaba. Y la decisión que se ha tomado es básicamente sacar un nuevo decreto supremo. Este decreto supremo, que es el 5516, es el decreto supremo donde se va a quedar la eliminación al subsidio para el precio de los carburantes, los bonos sociales, el salario mínimo, los aranceles que se bajan para abaratar el precio de las tarifas del transporte y el sistema de reprogramación crediticia. Son los elementos centrales, los más importantes para la estabilización de nuestra economía. Todo se ha incorporado en este decreto supremo. Obviamente vamos a seguir trabajando una serie de temas, socializando, discutiendo y recogiendo todos aquellos aportes que llegaron. Y de nuevo quiero recalcar esta voluntad de diálogo y esta cultura de la confianza para poder avanzar sobre otros temas sectoriales que salieron en todas las mesas sectoriales, temas extremadamente importantes, interesantes y de impacto sobre los diferentes sectores. Todo ello lo estamos trabajando en otros instrumentos, en otros decretos que van a ser aprobados también por CONAP y por el gabinete. Te pido tu opinión de manera inicial sobre estas declaraciones, Marcelo. Sí, el ministro Lupo habla de reconstituir un ambiente de confianza, ¿no?, entre los sectores movilizados y quienes estén inmiscuidos en los problemas, los conflictos en el país y el gobierno. Y el acta que firmó ayer junto con otros ministros y las organizaciones sociales, es verdad que hablaba del hecho de que el nuevo decreto supremo tenía que ser consensuado con estos sectores. Por eso hace un momento atrás el profesor Álvarez, dirigente del magisterio, elevaba una voz de reclamo, y no es solamente él, la COP, las Bartolinas, la Tupac han expresado su sorpresa porque no se los habría convocado para la elaboración de ese nuevo decreto supremo. Y esto es muy difícil porque en términos metafóricos, Luciana, tenemos hoy día un gobierno sin piernas, es decir, un gobierno que no va a poder avanzar fácilmente en las decisiones que vaya a querer tomar, porque para reconstituirse necesita reconstruir un escenario de confianza y de articulación con ese mundo de las organizaciones sociales y las dirigencias que hoy día tienen un papel central en la política nacional. Por eso a mí me extraña mucho que el gobierno no haya hecho una autocrítica y una reflexión de la experiencia vivida hasta ahora y no haya publicado ese nuevo decreto supremo con esas organizaciones, porque luego te estás generando otro problema en los siguientes días, ¿no? Ahora, Marcelo, ¿a qué se debería esta omisión? ¿Será una simple omisión? ¿Será parte de algún tipo de estrategia? ¿Cómo podemos entender que se quede en algo y al final, horas después, no se ha cumplido aquello? Sí, yo lo veo más, Gerardo, como parte de una estrategia que tiene que ver con el hecho de intentar no mostrar haber sido derrotado, ¿no? Y en ese intentar no mostrar haber sido derrotado, incluso puedes cometer errores, puedes hacer un movimiento táctico de retirada, pero tu estrategia tiene que mantenerse más o menos intacta, y porque esto te va a permitir a ti hacia adelante poder avanzar en términos políticos. Pero esa retirada táctica tiene que ser, pues, también, creo yo, inteligente, y tiene que aglutinar una visión integral de las cosas. No puede ser solamente que actúes en función de la reacción emotiva que tengas
porque ha sido de alguna forma arrinconado y ha sido derrotado en la decisión que has querido implementar. Lo veo más como todavía un extravío de parte del gobierno, de no repensar seriamente la estrategia de la realidad que tienes hoy día en el país, con unas organizaciones sociales que son importantes en el curso de las decisiones políticas. Y si no lo haces, y lo veo más como una decisión más bien menos pensada en términos racionales y más emotiva, y eso le va a generar hacia adelante más problemas. Ahora, Marcelo, ¿quién ha cometido errores? Entendiendo que incluso en algún momento y cuando estas movilizaciones iniciaban, se minimizaba el impacto de las mismas. Sí, lo que pasa es que en el diagnóstico, Luciana, que tenía el gobierno era más o menos, creo yo, el siguiente. Tienes una COP principalmente que está venida a menos. Entonces ahí lo que tú ibas viendo en los primeros días de la aplicación del decreto supremo era establecer una serie de acuerdos con otros sectores, mineros, cooperativistas y transporte. Y las protestas que iban haciendo la COP se iba poniendo hacia un lado, es decir, no se iba tocando, no se iba viendo de manera, digamos, seria, y no se los convocaba al diálogo. Y luego tienes ahí la conjunción, es decir, la unión de los maestros rurales y urbanos y también el sector de los ponchos rojos. Ahí sí las cosas se empezaron a tornar complicadas porque tu estrategia se siguió basando en no vamos a mover ni una coma, no vamos a dar un paso atrás, y encima empiezo a atacar a los dirigentes y a intentar denostarlos. Está claro que esa estrategia no ha funcionado. Y en el otro lado sí has tenido más bien una lógica de cohesión en base a un principio de nacionalismo en el sector popular. Entonces ahí es donde de verdad necesitas repensar tu estrategia. No solamente, Luciana, la estrategia política, sino también la estrategia comunicacional que estás haciendo como gobierno. Eso es lo que creo que todavía al gobierno le falta madurar para cambiar un poco en la dirección de lo que está haciendo hasta ahora. Ahora es un riesgo muy grande, Marcelo, tomando en cuenta que si hemos visto una central obrera disminuida al inicio de las movilizaciones, en estos últimos días era todo lo contrario. Y determinar salir nuevamente a movilizarse después de lo que significó la elaboración de este decreto podría tener consecuencias mucho más graves. Sí, porque ahí de verdad, primero, el gobierno tiene que establecer una suerte de pedagogía del trabajo de la administración del conflicto absolutamente distinta a la que hacía antes de entrar en el problema con la COP. Es decir, el problema con la COP y la derivación de la abrogación de ese decreto supremo debería llevarles por eso a una reflexión de qué cosas han sido, digamos, equivocadas en la estrategia misma del manejo de ese conflicto, para poder corregir. Si no lo vas a hacer, si estás empecinado en mantenerte bajo la misma lógica en la cual has estado, tu gobernabilidad se va a tornar bastante débil, porque como decía hace un momento atrás, tienes hoy día un gobierno que difícilmente va a poder avanzar en las decisiones que quiere llevar adelante, porque primero tienes varios frentes abiertos. Tienes un frente abierto con las organizaciones sociales, tienes un frente abierto con tu propio vicepresidente y tienes además, asegurada la mayoría cualificada para poder tomar decisiones en la Asamblea. Entonces, esto obliga de verdad a un cambio un poco en la estrategia. Si no, de otra forma, pues innecesariamente el país va a volver a entrar en una espiral de conflicto y eso puede ser todavía mucho más contraproducente. ¿Crees que las movilizaciones puedan nuevamente cobrar fuerza en los próximos días, Marcelo? Mira, si el gobierno no atiende rápidamente las dudas que tiene ahora mismo el magisterio, yo creo que el país puede volver a entrar en una espiral conflictiva. Hemos estado, Luciana, a punto de entrar como país dentro de las protestas en otra consigna. El viernes empezó a aparecer muy tímidamente la consigna: si no quiere abrogar, entonces que renuncie al presidente. Si no se resolvía, creo yo, el fin de semana el problema, el conflicto más bien, hoy día hubiéramos estado frente a eso. O sea, ya estábamos a nada de cruzar esa consigna que sectores más radicales estaban empezando a enarbolar. Entonces yo creo que eso de verdad se tiene que tomar nota como país y como sociedad, y especialmente como gobierno, tienen que tomar nota de este tema, porque
la alarma de un nuevo escenario de conflictividad no es que ahora haya reducido a color verde, hoy día está en color amarillo, dejó de ser color rojo, pero está en color amarillo, y no debería menospreciarse el papel de la movilización de la protesta en las organizaciones. Marcelo, me escuchas ahora sí, son prácticamente las 11 de la noche. ¿Qué recomendarías tú, si fueras asesor de gobierno, para evitar cualquier tipo de situación de conflictos la próxima jornada o el miércoles, como anunciaron los maestros? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Mira, lo que tienen que hacer es hacer carne las palabras que dijo el ministro Lupo al mediodía, reconstituir un ambiente de confianza. Y eso solamente se va a reconstituir en la medida en la que el gobierno de una vez por todas entienda que debe tener un pie en el campo de multiorganizacional, es decir, en todo eso que desde el día 1 cuando entraron a gobernar dijeron que no iban a participar, es decir, que iban a estar alejados de las organizaciones sociales. Este país tiene un campo organizacional que es fuerte. Este país tiene unas instituciones formales políticas que son débiles. Entonces tienes que manejarte dentro de esos dos ámbitos, tienes que complementar esos dos ámbitos, esos dos mundos, tienes que transformarlos y tienes que mejorarlos. Y hoy día creo que de verdad urge y es muy importante que se reúnan con los maestros, que se reúnan con los otros sectores y hacer carne aquello que el presidente dijo ayer, antes de la medianoche en su mensaje. Va a bajar a las bases y va a explicar. Pues entonces ahora es el momento en el que el presidente también tiene que hacer carne sus propias palabras, porque de otra forma su credibilidad va a ser seriamente comprometida. Ahora, Marcelo, ¿qué opinas de los ministros? Hace algunos días estuvo una miembro del PDC, y que es asambleísta además, y nos decía que, bueno, lo que se necesita en estos momentos no son ministros de escritorio, sino ministros que puedan moverse y que conozcan también las estrategias políticas para poder coordinar con sectores sociales. ¿Qué opinas tú? Yo pienso más bien en una suerte de combinación, Luciana, entre lo técnico, es decir, la tecnocracia. Puedes tener la preparación más elevada y perfecta para ocupar un puesto de decisión, pero también tienes que entender que ese puesto es público, no es privado, es decir, no estás entrando a una empresa privada, a un banco a administrar, estás entrando a administrar un Estado, un país, y eso necesita fuertes dosis de política y necesita fuertes dosis de entender el contexto en el que estamos viviendo. Al principio, cuando el presidente Rodrigo posesionó a su gabinete de ministros, hubo una discusión, hubo un debate que la tuvimos también con ustedes en algún programa en Bolivisión, y era el tema de son ministros, varios de ellos con una trayectoria muy larga, es decir, ya han estado ocupando en décadas pasadas sitios en carteras ministeriales, pero en décadas pasadas, y desde ese tiempo hasta el día de hoy, el país se ha transformado también y necesitaban actualizarse. Un colega decía, esto es como poner una Pentium 4 iría a funcionar, la tienes que actualizar, y eso pasa por entender la realidad también de este país, no pasa por creer que puedes vivir ajeno a la realidad y puedes irte en otra dirección. La realidad más bien se va a estrellar en tu cara y luego te puedes llevar unas sorpresas. ¿Crees tú que debería generarse un cambio en algunas carteras ministeriales? Lo veo muy complicado ahora mismo porque estamos a 2 meses y poquito de gestión de gobierno, y generar un cambio de gabinete le significaría, creo yo, un golpe mucho más duro en términos políticos al presidente Rodrigo que en realidad fortalecerlo. No creo que lo haga, la verdad, estoy hablando estrictamente en términos políticos, porque eso le generaría más bien un golpe al presidente, y más bien creo que sí, lo que necesitan es hacer de verdad una lectura un poco más integral de los problemas que hoy día hay, e intentar reconducir. Si hacia adelante, hacia fines del año, el presidente cambia a algunos ministros, bueno, eso ya será, digamos, evaluación personal, pero por ahora no lo veo lo más adecuado, la verdad. Marcelo, ¿cómo evalúas el manejo del conflicto por parte del ministro de la Presidencia?
Hay un peso sobredimensionado y excesivo, creo yo, en creer que la técnica va a resolver antes que la política, ¿no? Y lo voy a poner con un ejemplo, Gerardo. Esta idea de establecer mesas técnicas de socialización de la norma, parecía más bien estos seminarios de las ONGs que hacían para intentar tener, digamos, una suerte de relación un poquito más cercana con algunas personas. De hecho, ayer en el diálogo que tuvieron los ministros con los dirigentes, hubo la dirigente máxima de las Bartolinas, les decía, nos quieren enseñar, es decir, nos quieren explicar, enseñándonos con seminarios el decreto supremo cuando ya lo hemos leído y sabemos que eso no está bien. Yo creo que en eso se resume gran parte, por eso, de la idea de dejar de hacer acciones que sean eminentemente técnicas y empezar a hacer también política, porque de otra forma la técnica solamente por sí sola no va a resolver los problemas. Entonces ahí yo veo que hay un excesivo peso, por eso, a hacer solamente acciones técnicas y no acciones políticas. Marcelo, te agradecemos mucho por habernos acompañado y por tu análisis, por supuesto. A ustedes, un abrazo. Bueno, acabamos de tener el análisis desde el ámbito político, pero en breve hablaremos también del impacto social y un análisis con profesionales enseguida, Gerardo. Vamos a la pausa, ya volvemos. Porque la elegancia no necesita presentación. Descubre la nueva colección Verano 2026 de Almanza, donde el diseño impecable y la frescura se unen para definir su estilo. Ya disponible en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Almanza, donde la elegancia se vive. Continuamos con más. Estas movilizaciones, bloqueos, conflictos, sin lugar a dudas han tenido un gran impacto económico en nuestro país. Vamos a hacer un pequeño análisis general de lo que ha significado este tiempo de movilizaciones con Fernando Romero, que nos acompaña en este contacto. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Gerardo te saluda. ¿Cómo estás, Gerardo? Luciana, muy buenas noches y gracias por la entrevista. A ver, miles de millones perdidos por los bloqueos simplemente, pero esto va repercutiendo en los mercados, en el abastecimiento. ¿Qué es lo que tú puedes decirnos después de tantos días de interrupción de las carreteras y de movilizaciones, principalmente en la sede de gobierno? Bueno, han llegado al menos a 70 puntos de bloqueo, concentrados principalmente en Cochabamba y La Paz, lo cual ha roto las cadenas de producción y comercialización, generando desabastecimiento, encarecimiento de productos básicos, obviamente pérdidas multimillonarias. El presidente ha indicado al menos 20 millones de dólares por día y queda atrás lo que se había ahorrado, en teoría, los 10 millones de dólares por la eliminación de la subvención de los carburantes. Además de ello, creo que lo peor ha sido la abrogación del decreto en sí, porque no solo dio señales negativas a los agentes económicos, tanto dentro y fuera del país, porque está dando señales de incertidumbre, poca firmeza, y de un gobierno que, si bien no creo que sea su peor derrota, pero es una de las más importantes que tal vez tenga la gestión 2026, donde ha tenido que ceder por presiones sociales principalmente, ante un decreto que ellos mismos han indicado que era la piedra angular del nuevo modelo económico que se iba a implementar y que han tenido que ceder para tener gobernabilidad y evitar que esa situación se desborde y traiga más daño económico y posiblemente más conflictividad social. Sin embargo, creo que esto ha sido como lanzar una bomba atómica que ha caído con los bloqueos, pero ha terminado de explotar con la abrogación del decreto supremo 5503, porque hemos perdido credibilidad, confianza y principalmente ante los ojos del mundo, no solamente por los turistas, sino que también por los inversionistas y capitalistas extranjeros que ven que no hay seguridad económica y jurídica en el país y que van a tomar su tiempo seguramente para traer los capitales, y esto obviamente es un daño importante. Y es precisamente algo que se quería cambiar, tomando en cuenta que años atrás precisamente se hablaba de eso, de que los inversionistas, por ejemplo, no encontraban seguridad jurídica por estos conflictos sociales. Con esta acción, con este conflicto, ¿hemos retrocedido mucho en tratar de limpiar ese tipo de imagen, Fernando? Claro que sí, porque
estábamos saliendo de un modelo socialista, el cual no era afín al sector privado y no ha buscado en todo caso que las inversiones extranjeras se canalicen y en todo caso también puedan florecer en el país. Hasta la gestión 2024 y 2025 no ha cambiado mucho. Lo que se ha recibido de inversión extranjera directa del mundo en Bolivia ha sido muy poco, no ha representado ni el 0,1% de lo que se ha invertido en la región. Y eso es lamentable porque una economía subdesarrollada y que requiere capital extranjero, pues que esté limitado por lastimosamente no brindar las condiciones favorables, reitero, económicas y jurídicas, y el solo hecho de que exista, por ejemplo, bloqueos que pueden tener o no justificación genera un daño pues a la imagen y a la confianza y a la certidumbre de quien quiera venir a hacer empresa o poner industrias, no tiene la certeza. Ahora, por doble, yo diría, filo como una espada, porque puede ser de que en un futuro, cuando se implemente a una empresa, pues por el reclamo social de algún sector, se revierta sus inversiones, se nacionalice o te pidan que te vayas. O en todo caso, si vienes a invertir, pueden continuar bloqueos, marchas, otro tipo de situaciones que no te van a permitir vender, adquirir materia prima, comercializar tus productos y tus servicios. Entonces es bastante complejo. Este proceso va a ser de mediano a largo plazo con seguridad, pero pienso yo que hemos retrocedido con lo que ha pasado en estas últimas semanas, y con la abrogación también se ha retrocedido porque, reitero, hemos dado señales negativas a los mercados que seguramente va a repercutir en las próximas semanas en los indicadores, pero también hemos dado señales negativas porque en el mismo decreto supremo 5503 ya abrogado, porque ya está en vigencia el 5516, daba condiciones para el sector privado y además para que lleguen capitales e inversiones extranjeras. Eso se ha barrido y esto también creo que da una señal negativa a una situación que no puede ser, en ese caso, que un gobierno, más allá que es importante y clave el diálogo y el consenso, se gobierne bajo presiones y condicionamientos. Ahora el turismo también es otro tema que va a tener repercusiones. Hemos visto turistas extranjeros que pedían auxilio, que han tenido que ser rescatados de diferentes puntos, Uyuni, por ejemplo, Copacabana. Ya hablando de algunos aspectos más técnicos, Fernando, ¿cómo está el riesgo país? ¿Cómo estaba antes del conflicto? ¿Se ha modificado? Hablando de las cifras. Bueno, de hecho, el 2025 hemos cerrado con menos de 700 puntos. Ha bajado en los primeros días del 2026, bordeando los 650 puntos. Ahora hay que esperar, una vez que ya han concluido esos bloqueos, la eliminación de ese decreto, quieras o no, los que hacen evaluación de riesgo e inversión crediticia a nivel internacional no solamente toman en cuenta los aspectos macroeconómicos, sino también la gobernabilidad y la situación política y social del país. Yo creo que va a tener una repercusión y eso se va a notar en los próximos días. No creo que sea muy profunda, pero yo creo que va a subir. A pesar de ello, seguimos siendo la segunda economía con mayor riesgo país de toda América Latina y el Caribe, pero sin embargo, reitero, acá hay una bomba atómica que, si bien no ha destruido edificios o casas, está generando un impacto por el momento invisible, pero no solamente los turistas, los empresarios, los inversionistas extranjeros, inclusive también los que van a llegar, como mañana el presidente del BID, van a analizar, van a pedir condiciones y te van a decir qué está pasando aquí, cómo uno va a traer empresa, cómo uno va a prestar un país que, si bien está exigiendo que hagan ajustes macroeconómicos, avanzan un paso y retroceden dos. Entonces así muy difícilmente las medidas económicas necesarias para estabilizar el país y que además luego den las condiciones para que se haga la devolución de los créditos va a ser mucho más complejo y podríamos caer en un default si es que no hacemos una buena administración. Creo que más allá del tema económico, que es importante, el tema político es clave, al menos en nuestro país, y creo que nuestras autoridades han sido electas precisamente para gobernar. Reitero, el diálogo y el consenso es clave, pero no debemos hacerlo bajo presiones ni condicionamientos. Están las normas, están las leyes, hay que hacerlas cumplir, y en ese sentido creo que el gobierno debe ponerse más firme, porque si no va a perder credibilidad y sobre todo
va a perder sobre todo, reitero, esa fortaleza que estaba tomando un impulso importante en esos 2 primeros meses, pero creo que ha tenido un pequeño golpe muy importante con esa abrogación y lo que ha cedido y le ha otorgado poder, yo diría, a una COP que estaba ya en un desprestigio importante. Ahora ya para terminar, Fernando, hablemos un poco del comportamiento de la economía al interior del país después de ese conflicto. Hemos escuchado ya, por ejemplo, a algunas caseritas indicar que no, que ha subido esto porque por los bloqueos ha costado que llegue el producto. Y esto imaginamos que no se va a normalizar hoy o mañana después de que se han levantado los bloqueos. Va a significar también una ola de desestabilización en los precios de algunos productos. ¿Qué tendría que hacer la población? Que por cierto le hemos visto volcarse también a los mercados, en algunos casos para llenar sus alacenas por si empeoraba la cosa, ¿no? La situación es bien compleja, ¿no? Las medidas económicas que está queriendo implementar y obviamente tener resultados positivos se ven truncadas y obviamente van a tener un ámbito ineficiente porque han sido limitadas o cortadas, ¿no?, con la eliminación del Decreto Supremo 5503. Pero el gobierno, entre las tareas más importantes para lo cual ha sido escogido, es combatir la inflación. Pero si hay bloqueos, no llegan los productos, existe desabastecimiento de los mercados y esto hace que los precios suban. Súmale ahí la especulación y también el contrabando a la inversa, no solo de garrafas, sino de varios productos que van principalmente al Perú por el tipo de cambio y por la diferencia entre precios. Entonces, esto va a hacer de que también se sienta seguramente en el primer indicador inflacionario del año, que va a ser del mes de enero, y va a reflejar seguramente un incremento en función a lo que ha ocurrido en diciembre de 2025, que de hecho hemos tenido una inflación baja a las expectativas que se tenían. Y creo que la población, bueno, tiene que esperar que eso se estabilice. Es bastante complejo, no está nada dicho aún, porque ya estaba escuchando y viendo en algunos medios de que la COP nuevamente va a reclamar que se haga la socialización y va a condicionar nuevamente a este decreto 5516, es decir, no hemos acabado de abrogar uno y ya estamos pensando en cómo vamos a observar o dar la legitimidad como COP o como otra organización, sino de que esto debería ser un trabajo más técnico y menos político y además bajo consenso. Entiendo que la COP representa un sector, pero no representa a toda la población boliviana. Creo que aquí donde el gobierno debe así cumplir las leyes y las normas. Reitero, está bien el consenso y el diálogo, pero hay que ser claros y prácticos. Si es que no se implementan unas medidas, el problema macroeconómico va a tender a desmejorar. Si es que implementamos una medida y luego la limitamos o la eliminamos, vamos a perder tiempo y dinero y obviamente vamos a generar daño económico. Y en todo caso, si es que esto no sigue avanzando, vamos a permitir que la inflación siga creciendo, que la recesión económica se siga profundizando y quienes van a pagar los platos rotos de todos esos asuntos y todos esos desequilibrios va a ser principalmente los grupos vulnerables y principalmente los hogares pobres. Fernando, como siempre es un gusto conversar contigo. Esperemos que las cosas mejoren económicamente y social, por supuesto, en nuestro país. Que tengas buenas noches. Hasta otra oportunidad. Sí, Gerardo, eso es lo que esperamos todos como bolivianos, con las esperanzas que hemos iniciado este 2026, pero como he indicado la gestión pasada, este año iba a ser igual o más complejo que la gestión del 2025, y no solamente por temas económicos, sino políticos. Ojalá que nuestras autoridades, quienes representan los diferentes sectores, sean sensatos y pragmáticos y de verdad tomemos un norte en común para salir lo antes posible, porque si seguimos en estas situaciones, no va a tardar un año, sino 2 o 3 estabilizar la economía con un costo social mucho más en pobreza y desempleo. Un gran abrazo. Que estés bien. Cuídate. Bueno, vamos a cambiar el rumbo de la información porque Escuelas Manca son una iniciativa de formación social y educativa que trabaja con jóvenes potenciando su talento a través de la gastronomía, y vaya que lo hacen muy bien, el emprendimiento y la innovación. Es parte de este atractivo y hoy tenemos a 3 profesionales que nos van a acompañar para mostrarnos lo que nos han traído esta noche. Esteban, Roy, Gabriel, bienvenidos. Bienvenido a Manca. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Denise? Un gusto estar en el programa. La verdad estamos con buenas noticias para Bolivia y también para La Paz, sobre todo, ¿no?
Una grada que sube en las escuelas Manca es ofrecer a los chicos la formación a técnico superior. Hemos formado más de 8,000 jóvenes. ¿Y en cuánto tiempo llegan a técnico superior? En 3 años. 3 años. En 3 años, sí. Y bueno, sacábamos técnicos medio con previsión nacional, pero hoy tenemos la oportunidad de ofrecer un instituto tecnológico para los jóvenes, aquellos que quieren invertir en su formación. Tenemos ya un tecnológico a nivel técnico superior en 3 años. Pero también ellos pueden directamente, aquellos que han estudiado a técnico medio y tienen un título a técnico medio, pueden ingresar directamente al segundo año. ¿Cómo se hace la selección? Directamente la selección en el tecnológico directamente está abierta para todos los jóvenes, para todos los jóvenes. Pueden postularse. Todos pueden postularse, todos pueden ingresar. Directamente las edades igual estamos directamente definiendo. Si trabajamos con una población de 16 a 35 años, ahora directamente las puertas del tecnológico están abiertas para todos. ¿Aquí qué edades tienen Gabriel y Esteban? ¿Gabriel? Yo tengo 22 años. ¿22, Esteban? Yo tengo 19. 19, bueno, ambos son muy jóvenes, ¿verdad? ¿Les gusta mucho la carrera de gastronomía? Sí, claro que sí. Creo que la gastronomía boliviana está un poco apagada, pero creo que Manca lo está haciendo, evolucionando poco a poco. Qué bien. ¿Y cómo te animaste tú, Esteban? Porque realmente para mí la gastronomía es mi vida. Y en realidad este instituto me está abriendo las puertas. Qué bueno. A un mundo que realmente enfoca los alimentos en Bolivia. Roy, ¿qué nos has traído, por favor, para mostrar esta noche? Bueno, acá directamente vamos a expresar lo que es el arte culinario, es las competencias que nosotros queremos poner, un pedacito de lo que queremos poner en los jóvenes. Sabores bolivianos, ¿verdad? Directamente sabores bolivianos, queremos poner lo que es patrimonio alimentario y también revalorizar nuestros productos. Todos los colores que ven acá son de productos directamente propios de nuestro país. Wow. Y también es la diversidad, que todavía contamos con productos saludables y también contamos con productos orgánicos todavía en nuestro país. Wow, ¿no? qué rico. Que es la diferencia de otros países. ¿Qué es lo que tienes ahí? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es una salsa que ha sido también marinada en nuestro pescado, que es una salsa de malta negra y miel de caña. Malta negra y miel de caña. Entonces vamos a hacer un pinceleado para que también tenga ciertos sabores para este emplatado. Muy bien. Vamos a pasar por acá. Esta parte que nosotros expresamos es el patrimonio alimentario, la gastronomía, la revalorización de nuestros productos. Es muy importante para que los jóvenes puedan agarrar oportunidades, ¿no? En la gastronomía. La gastronomía sostenible, circular y cero mermas es muy importante para nosotros. Más en Bolivia, que tenemos tantos productos y tantos sabores, ¿verdad? Para poder mezclar. Otro alimento que se exporta demasiado de nuestro país es la castaña. La castaña que directamente crece de manera silvestre y también por ciertos, tanto un mamífero como también un insecto que pueden polinizar esto, y que es muy importante cuidar nuestro medio ambiente, que es lo que nosotros formamos jóvenes agentes de cambio, que es lo que caracteriza, ¿no? Y gracias a eso tenemos, al cuidado de este medio ambiente, tenemos lo que es la castaña. Acá tenemos una castaña fileteada y también tostada. La tostaron primero. Excelente. Totalmente nutritiva, ¿no? Que es uno de los alimentos que más se exporta en nuestro país. Superalimento. Ahí tenemos. Bien. Posteriormente tenemos un puré. Este plato se denomina territorio Manca. Ya. Porque une lo que es el altiplano con la Amazonía boliviana. Bien. ¿No? Entonces acá también ya hemos visto lo que es la miel de caña, productos de la Amazonía, la castaña muy especial. ¿Y ahora? Pero acá tenemos un puré de papa pintaboca. Un puré de papa nativa, ¿no? Claro, porque aquí la presentación también cuenta, ¿verdad? Exactamente. También tenemos directamente relaciones y convenios con Colombia y Guatemala. Los jóvenes pueden expresar esto, ¿no? También tenemos un restaurante en Sopocachi. Tenemos una cafetería en la ciudad. ¿Cómo no? Sí, en la ciudad del Alto, ¿no? Tenemos espacios donde los jóvenes pueden ejercer y formarse y también contagiarse de este proceso y este concepto que tiene Manca. Bueno, ahí está. La papa pintaboca. Ahora vamos a colocar un poco de lo que es una salsa de frutos rojos y caricari. O sea, eso tiene algo de dulce. Sí, es algo dulce, es un toque. Nosotros denominamos a este golpe umami, ¿no? Que queremos hacer la combinación de sabroso, algo rico, un golpe que directamente va a dar a nuestros productos. Bien. Acá vamos a acompañar con un paiche crocante que hemos realizado, ¿no? Que es un producto también amazónico, que es la proteína que estamos utilizando hoy. Wow, ahí está, con una linda presentación. Sí, acá podemos aumentar un poquitito más de nuestra salsa de frutos rojos. Bien. Y vamos a colocar unos chips crocantes de papa pintaboca. Muy bien.
Qué bonito. Sí, solamente para que vaya combinando la textura, ¿no? Esto es lo que van a ir aprendiendo, lo que es el patrimonio, que con nuestros productos podemos resaltar todo esto. ¿Qué es eso ahora? Acá tenemos unas esferas de cari-cari. Son unas esferas de cari-cari que hemos realizado para que vaya acompañando este plato. Pero antes de eso vamos a poner también unos microgreens. Estos microgreens son más nutritivos que las mismas verduras. Tenemos unos microgreens de betabel y también tenemos de amaranto. También tenemos de quinoa. Amaranto y betabel. Sí, entonces ahí vamos. Bueno, no solamente es decoración, también es nutrición, señores. Nutrición, exactamente. Fomentamos lo que es la salud, la alimentación saludable, ¿no? Claro. Siempre motivamos eso a los jóvenes, que puedan hacer un plato equilibrado, y son de las cosas que ellos van a ir aprendiendo. Es muy importante impulsar nuestros productos e impulsar lo que es nuestra gastronomía y nuestro patrimonio alimentario. O sea, acá tenemos nuestras esferitas que vamos a poner por acá. Ay, Y se ve también súper en el bonito. pie, ¿no? Y ahí tenemos lo que es nuestro plato, que se denomina Territorio Manca, que es la unión de lo que es el altiplano y la Amazonía boliviana. Un paiche, una castaña, miel de malta, miel de caña, puré de papa pintaboca, una salsa de cari-cari. Bueno, yo lo tengo que probar, no solamente Claro ver, que ¿verdad? sí. Vamos a ver, gracias, Esteban. Yo lo voy a probar y le voy a contar a la gente en casa. Voy con todo, ¿verdad? Ahí está. Este es paiche, ¿verdad? Paiche, sí, directamente es el paiche. Así con todo. Con el puré de papa pintaboca, con todos los sabores, ¿cierto? A ver, ustedes van a ir hablando, ¿verdad, chicos? Porque yo voy a estar con la boca llena. Exactamente. Ahí estamos, les invitamos a todos los jóvenes, la población, aquellos que quieren estudiar, que quieren expresar el arte culinario a otro nivel. Ahora tenemos el tecnológico Manca, ¿no? Acá también tenemos a Dylan, tenemos a nuestros estudiantes del Tecnológico Manca que están impulsando la gastronomía con productos locales. Y lo que deseamos nosotros es impulsar la gastronomía que sea sostenible y también que sea una oportunidad para todos los jóvenes. Tal vez puedes compartir la información de nuestras redes. Sí, claro. ¿No? A ver. Directamente, ¿dónde obtienen esta información? Ustedes sigan nomás, yo estoy comiendo, bien rico está. Bueno, ¿me vas a pasar? Dale, Esteban. Empezamos que primero es que Manca tiene muchos contactos, como también tiene pasantías. Muy bien. Por ejemplo, actualmente yo me encuentro trabajando en una localidad de Tiquina. Ah, ¿tú estás en Tiquina? Sí, ya gracias a Manca, porque Manca me ayudó a literalmente a seguir mi camino. Y también, si quieren contactarnos con nosotros, es el número 7676-004. Ahí está el contacto. ¿Tú estás haciendo alguna pasantía? Yo por el momento no, pero bueno, sigo practicando porque van a empezar las clases y con todo esto y ya estamos por ingresar al técnico superior. Excelente. Y bueno, todo esto es lo que nos enseña Manca y todo lo que nos ofrece es algo impresionante. Excelente. Gabriel, Esteban, gracias. Y Roy, muchísimas gracias por mostrarnos un poquitito de lo mucho que tiene Manca para ofrecer a todos los jóvenes. Muchas gracias por la invitación. Entonces los esperamos. Estamos directamente ya en las oficinas atendiendo. El Instituto Tecnológico va a ser en Sopocachi. Muy Todos decían, ¿cuándo en La Paz? ¿Cuándo en La Paz? ¿Cuándo en La Paz? Porque nosotros nos basamos en el Alto y en las zonas periurbanas y rurales, ¿no? Pero ahora estamos en La Paz, a un técnico superior con previsión nacional. Entonces adelante, vayan a Facebook, vayan a nuestras redes. En las páginas, que ahí está Manca a su disposición. Entonces, muchas gracias. Hacemos una pausa mientras yo como, ¿verdad? Ya volvemos. Hoy arrancamos. Bolivia decide rumbo a las elecciones subnacionales y en el eje troncal tuvimos algunos de los candidatos que buscan principalmente la alcaldía. Vamos a ver un resumen de lo que sucedió en Cochabamba con la candidata Rocío Molina. Gracias por la invitación y dispuesta, obviamente, a realizar las dinámicas que crean pertinentes. Baches. La ciudad no solo huele mal, la ciudad está bombardeada y es así como lo sentimos porque no hay mantenimiento. Girando la ruleta, hablamos de escuelas abandonadas. Me he encontrado con escuelas con goteras, con descuido y creo que nuestros niños están abandonados. Vamos a ver. Parece largo. Hablamos de seguridad. ¿Más cámaras que discursos? Sí, más cámaras que discursos, pero no solamente vigilancia, sino que queremos alumbrado público
necesitamos la organización vecinal y necesitamos un municipio comprometido con sus vecinos. Vamos a hablar de transporte público. Revisión de tarifas con control real. El cronómetro entonces tiene 30 segundos. Adelante. Claro que sí, porque tenemos que revisar las condiciones en las que somos transportados. No solamente se trata del precio, sino también la calidad del transporte y el uso, además del combustible. 100, 200, 300, 400, 500, la mitad de mi presupuesto se va a ir a salud. Salud. Porque sabes, Yomar, si no tienes salud, no tienes nada en la vida. Y la gente tiene que gozar de un servicio de salud. Muy bien. Ahora tengo 100, 200, 300 bolivianos para educación. Porque sin educación seguimos postergados. Aquí tengo 100, ¿no es cierto? 100 y 100. Se van a gestión de riesgos y a seguridad. De manera igualitaria. Entonces, manera seguridad igualitaria. ciudadana, gestión de riesgos, la prioridad sería salud y en educación. segundo lugar educación. ¿Saben, Yomar, saben, amigos? El mayor problema que tiene Cochabamba es la corrupción. Es esa práctica perversa de extorsión en todos los ámbitos que se pueden imaginar. Y eso genera obviamente retraso, eso genera mala calidad de las obras, eso genera que el vecino que quiere su derecho propietario tenga que ser extorsionado. Todo huele mal y Cochabamba está enferma. Hay que sanarla, pero hay que sanarla luchando contra la corrupción. Creo que ese es el pilar fundamental. Después podemos construir institucionalidad, pero si no tienes institucionalidad, si no tienes autoridad, entonces no hay nada que hacer. Lamentablemente Cochabamba ha sido víctima de mafias que han estado incrustadas durante muchos años, en los últimos 20 años. Alcaldes pasan, pero lamentablemente estas personas y estos clanes que se han incrustado en el municipio están extorsionando a nuestros ciudadanos. Desde el primer día en el que yo sea alcaldesa, lucharemos contra la corrupción. Hay el resumen de lo que pasaba en Cochabamba, en Bolivia, decide Subnacionales con Rocío Molina. De inmediato a nuestra unidad móvil, Tribunal Electoral Departamental de La Paz, el gobernador Santos Quispe presenta la documentación. Rudy, estamos contigo. Exactamente, Gerardo, en esta jornada ya a pocos minutos de terminar lo que es la presentación de las franjas y fotografías de las candidaturas, el actual gobernador y candidato precisamente a la gobernación de la ciudad de La Paz acaba de hacer la entrega correspondiente de su franja para estas subnacionales del 2026. Gobernador, buenas noches, haciendo el trabajo correspondiente rumbo a estas elecciones. Sí, cumpliendo, ¿no? El Tribunal Electoral Departamental, lo que nos ha dicho hasta las 12 de la noche, pero ya es 11:30, nosotros estamos cumpliendo con la franja del partido político, las fotografías de los candidatos habilitados, en la cual nosotros ya cumpliendo para que nuestros candidatos participen en las 20 provincias, y la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. ¿Observaciones presentadas posiblemente? Por el momento todo en orden, el gobernador. Ya nos han presentado las observaciones anteriormente, ya hemos impugnado más de 10 candidatos de alcaldías que nos hemos impugnado, en la cual seguramente en esos días ya nos va a dar la respuesta correspondiente el Tribunal Electoral Departamental. Bueno, gobernador, aparte de todo lo que está sucediendo, cómo está viendo todo el ambiente electoral, y estamos a pocos meses, inician también las campañas y hay varios candidatos en este caso. Primero estábamos preocupados de la situación del país, lo que estaba pasando, por eso no estábamos haciendo nada de campañas, pero ya en esta semana ya se ha tranquilizado todo este conflicto social. Ahora sí, ya nos vamos a reunir con todos los candidatos a alcaldes y ya vamos a estar haciendo todas las campañas correspondientes, lo que corresponde. Primero también esperar el sorteo de las franjas correspondientes de nuestra agrupación ciudadana. Le agradezco, gobernador, muchas gracias. También vamos a consultar cuántas agrupaciones o partidos políticos tal vez se habían presentado. ¿Cómo está? Buenas noches. En esta jornada ya estamos a minutos de terminar precisamente. ¿Cuántos candidatos, alianzas ya se presentaron sus franjas en este caso? Sí, por el momento tenemos casi ya, estamos llegando a los 40 ingresos que han hecho de sus... Rudy, si me escucha, por favor, ¿podemos comprometer la presencia del gobernador en Bolivia Decide Subnacionales? 3,59.
Claro que sí, le agradezco, muchas gracias. Vamos a leer, gobernador, ¿cómo está? Me pasan una pregunta desde el estudio y para comprometerlo a usted si puede estar junto con nosotros en el Bolivia Decide en esta próxima jornada que vamos a tener. ¿Para cuándo? Yo estoy predispuesto, ¿no? Si hay una invitación, puede estar presente. Para el próximo lunes, Rudy, por favor. Muy bien, entonces confirmamos, Gerardo, la presencia del gobernador en el Bolivia Decide. Aguarda precisamente la fecha y la hora porque él va a estar junto con nosotros por Bolivicentro. Estamos prestos a servir y a dar también la opinión a nuestro pueblo que nos está escuchando, ¿no? Gobernador, le agradezco mucho el informe correspondiente y Gerardo, el gobernador va a estar presente junto con nosotros y ya también hemos escuchado el informe completo de cuántas, en este caso, alianzas y partidos políticos ya presentaron sus franjas y fotografías de los candidatos. A las 11:59 cierra esta jornada. El TED todavía está vacío. Minutos nada más para que termine este proceso, parte de lo que es el calendario electoral aquí en la ciudad de La Paz. Perfecto, agradecemos la predisposición del gobernador. Internamente, Rudy, usted dígale que el próximo lunes a las 22 horas lo esperamos en nuestro set. Gracias, hasta cualquier momento. Bien, amigos, son las 11 de la noche con 38 minutos. Vamos a ver un resumen de lo que significó también el paso del candidato César Dockweiler en la ciudad de La Paz. No vengo haciendo política, fue mi primera experiencia política, la aprendí en ese momento, pero también me dio la oportunidad de poder trabajar 4 años y medio, porque el día que yo supe los resultados de las elecciones, ese día yo decidí que iba a postularme otra vez. Y desde ese entonces vengo 4 años y medio trabajando, escuchando a la gente. Tú sabes que nuestra ciudad está abandonada, nuestra ciudad está lastimada incluso por la corrupción, nuestra ciudad está improvisada, porque nuestra población, la población que convive con nosotros en nuestra ciudad de La Paz, está perdiendo cada día. Así como lo digo, está perdiendo cada día la esperanza, está perdiendo el orgullo que teníamos como paceño. No tengo ninguna relación, no tengo ninguna conexión con el MAS, y esta salida del MAS se debe a principios y valores. Yo lo digo con mucha claridad. Mi alejamiento es definitivo, es irreversible, no he dejado ninguna conexión y ese alejamiento se debe a principios y valores. Y por tanto, en la nueva agrupación que hemos formado, que se denomina Ciudad Humana y que ha creado esta nueva alianza que es Innovación Humana con la cual estamos participando, es una agrupación que no de ninguna manera ha conectado con el MAS y menos además se constituye en un instrumento del reciclaje del MAS. ¿Le parece si vamos a la primera dinámica? Por favor, muchas gracias. Adelante, la ruleta. Atención, la ruleta municipal. A ver, otra vez. Ahí ahora está. Sí, perfecto. Muy bien. A ver, primera opción, centros de salud. Le voy a poner un cronómetro de 45 segundos. La salud en La Paz es lo más inhumano que podemos tener. A las 4 de la mañana obligamos a los abuelitos y a las personas con discapacidad a levantarse para sacar su ficha. La gente llega a los centros de salud, a las 7 de la mañana le dan su servicio de salud, recibe al médico y al final, con suerte, recibe un paracetamol. Eso no es un servicio de salud. Nosotros lo vamos a transformar. Vamos a tener médicos en casa para personas con discapacidad y para las personas adultos mayores. Vamos a sacar la ficha en nuestro celular. Vas a tener el historial médico también en acceso en tu propio celular. Y le pido nuevamente tocar girar. Muy candidato, bien. Vamos a ver otra de las temáticas, ¿sí? Avasallamientos, un tema delicado para el municipio de La Paz. Por tanto, nuestro programa primero establece que debemos recuperar esos espacios públicos que se han perdido. Segundo, establecemos una normativa adecuada para proteger y cuidar todo lo que es de propiedad municipal. Tercero, trabajamos con los otros gobiernos municipales del área metropolitana para establecer la ley y definir los límites con claridad para impedir que avasalladores se puedan apropiar de propiedades que no les corresponden. El semáforo del poder, nuestra siguiente dinámica. Le vamos a presentar un tablero, César, del 1 al 18 y usted va a elegir un número. Me gusta el número 10. Iluminación obligatoria en zonas rojas. Esto es prioridad, no solamente en zonas rojas. La Paz necesita ser una ciudad iluminada y es parte de uno de nuestros proyectos, cambiar las luces LED de toda la ciudad de La Paz y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer desde el primer día de gestión porque ya tenemos el plan desarrollado, listo para su ejecución, sin pedirle un solo centavo del POA a los vecinos.
renace. 4 estaciones, cada una en su fase. La primavera florece, el verano brilla, el otoño se viste y el invierno destila. Cada estación trae su propio cantar, un regalo único que nos hace soñar. Con colores y aromas, el tiempo se va y en el corazón de la tierra todo volverá. Gracias. El año se va, año nuevo pasó firme. El año se va despacio, dejando huellas, al despertar errores, risas, aprendizajes que nos ayudan a avanzar. Llegó otro tiempo, adelante con caminos por elegir. Si actuamos con respeto y esfuerzo, mucho bueno para... El Alto, ciudad de emprendedores, empresas que crecen trayendo amores, con etiqueta y pasión, trabajan día y noche. Bolivia progresa y todos los reconocen. Muchas gracias. Cuando yo sea grande quiero ser bombero para salvar a las personas y apagar el fuego. Cuando yo sea grande quiero ser doctora para sanar a los enfermos y aliviar a los dolores. Cuando yo sea grande quiero ser policía para atrapar a los ladrones y cuidar mi linda ciudad. Cuando yo sea grande quiero ser profesora para enseñar a los niños con mucho amor. Gracias. Gelatina, gelatina, compre gelatina. Colabóreme. Yo soy la niña huérfana con la mirada triste, la que trabaja por el pan de cada día, la que trabaja y no puede estudiar, la que trabaja y no puede jugar. Un día me dijo mi profesora: estudia, niña, tú puedes. Pero ¿cómo quiere que estudie con el estómago vacío? A la que señalan cuando me ven pasar, esa niña soy yo, los niños son el futuro del país. ¡Qué frase más irónica! Yo también soy una niña y no tengo ni presente, porque bien sé que en la vida pocas oportunidades voy a tener. Recién tengo 11 años y ya conozco el dolor, el sufrimiento y el trabajo. ¿O es que acaso tú crees que estoy en las calles porque me gusta? ¿Que me he visto así porque estoy a la moda? No, señores, yo no escogí esta vida, el destino la escogió para mí. Papá murió, mamá está enferma, yo soy la menor y tengo que ayudar. Pero cuando me acerco a ti te molestas y me botas. ¿Cómo me dicen mala? Yo no soy mala, malo es el que atropelló a mi padre. Malo eres tú que solamente sabes juzgar. Pero en la teoría existen oídos sordos. Yo soy una niña que tiene que trabajar. Gracias. Capacitaciones, no solamente en poesía, sino también en oratoria, autoestima, liderazgo, teatro. Ahora te cuento que estamos innovando en atención al cliente, ventas, marketing. Te cuento que ella es mi hijita, y primera vez que viene aquí al escenario. También quiero decirle que así que les enseñamos en estos temas de poesía, también estamos entrando en temas de emprendimiento. ¿Dónde los podemos encontrar? En la ciudad de La Paz estamos, en la ciudad del Alto, estamos en el Prado, edificio Cosmos, al frente de la iglesia María Auxiliadora, piso 5. Bueno, ahí está para que usted pueda aprovechar todavía estas últimas semanas de vacaciones para los chicos. Este aplauso es para ustedes, chicos, lo han hecho muy bien. Felicidades, gracias, Henry, por habernos acompañado esta noche. Usted. Hacemos una pausa, quédese con nosotros, que volvemos.